Siguiendo con los ejemplos de variables ficticias, haremos algunas modificaciones a los modelos para ver alguna forma de poderlo interpretar de manera más sencilla. En esta diapositiva que se presenta, seguimos manejando el salario explicado por un componente que es el sexo, en este caso sería la mujer. Tenemos igual 526 datos como en los casos anteriores y una R cuadrada de 0.116 que equivaldría a 11.6%. En este es mucho más sencillo hacer la explicación de lo que sería incorporar una variable ficticia para explicar el salario en términos de el sexo. Aquí manejamos como dicotómica a la mujer. Recordemos que en el caso de ser mujer, mujer va a ser igual a uno si es mujer y cero otro caso. ¿Sí? Es decir, el ser hombre, pero bueno, lo vamos a manejar de esa manera, mujer, y básicamente tenemos que mujer está compuesta por valores de uno y cero. Y el de hombres correspondería al intercepto, que es la categoría que hemos dejado libre. Aquí no hay ninguna variable cuantitativa explícita. La idea de hacerlo de una manera tan sencilla es para que vean ustedes el nivel de interpretación de esta forma de incluir variables cualitativas, binarias o ficticias. En este caso vemos que el salario promedio de los hombres es alrededor de 7.10 dólares por hora, porque es el intercepto básicamente. Recordemos que el intercepto representa a los hombres. Entonces, el salario promedio de los hombres sería 7.10. En el caso de las mujeres obtenemos un valor de 2.51. Eso significa básicamente que las mujeres directamente interpretada de coeficiente significaría que las mujeres perciben 2.51 dólares menos que los hombres. Para saber exactamente cuánto, tendríamos que hacer la resta de 7.10 menos 2.51. Eso aproximadamente tendría que darnos alrededor de 4.6 aproximadamente. Sí, 4.6 y básicamente digamos que ese es el salario promedio de las mujeres, mientras que el de los hombres es 7.10. Entonces, vean ustedes la importancia de incorporar variables cualitativas en los modelos, variables ficticias, que nos permiten ver la diferenciación en este caso, en cuanto al sexo, pero podemos hacerlo sobre cualquier otra categoría. Vamos a hacer algunos otros ejercicios relacionados con este punto y veamos, por ejemplo, ahora alguna alternativa de modelos que tenga que ver donde la variable dependiente, que es cuantitativa, puede ser representada en logaritmos, mientras que la variable dicotómica no tiene logaritmos. Para este caso vamos a ver un ejercicio sobre precio de las viviendas. Tenemos como variable dependiente el precio de las viviendas en su forma logarítmica y tenemos un intercepto, tenemos el logaritmo del tamaño ahora sí que del terreno o del lote, ¿sí? La variable pie cuadrado, o sea, cuánto el tamaño de la vivienda en términos de pie cuadrado, cuánto eso impacta en el precio, el número de recámaras, y esta sería nuestra variable dicotómica. En el caso de las variables anteriores, todas son numéricas, son cuantificables. En ese sentido, lo que nosotros sabemos es que son variables que se van a explicar por sí mismas. Pero en el caso colonial es una variable dicotómica. Uno significa que la vivienda, en este caso vamos a ponerlo, colonial, va a ser colonial la variable, déjeme poner en negro, colonial, y va a ser igual a uno si la casa o la vivienda es colonial. Cero otro. Y esto nos va a permitir ver si el que sea colonial si impacta en el nivel de precio de la vivienda o no lo impacta. Entonces, en ese sentido es como nosotros vamos a ir interpretando las variables cualitativas. Ahorita no nos estamos fijando tanto en el nivel de significancia. Lo que estamos evaluando básicamente es la relación que guardan entre las variables cuantitativas y las cualitativas.
En este ejercicio que estamos viendo en este momento, pues lo que queremos es ver que al ser la variable dependiente logarítmica, que es un caso distinto a los que hemos visto previamente, los casos anteriores no contaban con logaritmo, ahora sí la variable dependiente o la que es explicada cuenta con logaritmo, que en este caso es el precio de la vivienda, y en el caso del tamaño del terreno, el pie cuadrado de la vivienda está en logarítmicos, el número de recámaras está en sus valores originales y lo colonial pues está en términos de la variable binaria. Ahora, para poder interpretar estos coeficientes, que en este caso sería el colonial, simple y sencillamente cuando tengamos como variable dependiente una variable que tiene logaritmo, el coeficiente de la dicotómica se tendrá que multiplicar por 100 para poder explicar cómo se vincula esa variable dicotómica. En este caso, vamos a decir que si la casa es colonial, eso va a incidir en el precio en alrededor de 5.4%. Sí, si la casa es colonial va a tener un valor mayor en alrededor de 5.4%. Ese es el valor que le añade por ser colonial. Entonces, ese va a ser su impacto. Igual en el caso de las recámaras, al no ser logarítmico, vamos a decir que si tiene más recámaras va a incrementar 2.7%. En el caso de estas dos variables que no tienen logaritmo, sus coeficientes tendrían que ser multiplicados por 100. En el caso de pie cuadrado y tamaño del terreno, del lote, esas no se van a multiplicar por 100. Al ser logarítmicas, igual que la variable dependiente, se explican por sí mismas, es decir, y en términos porcentuales. Un incremento del tamaño del lote en 1% va a incrementar en 0.17 cerrándolo 17% del precio, el logaritmo del precio de la vivienda. Igual en el tamaño de la vivienda en términos de pie cuadrado, un incremento de 1% en el tamaño de la vivienda por pie cuadrado implicará que el precio de la vivienda se incrementará en 0.70. Como ustedes pueden ver, es un modelo que se ajusta mucho mejor. Estamos hablando de una R cuadrada de 0.65, tenemos 88 datos. Aquí lo importante es que tengamos en mente que cuando una variable que es explicada tiene logaritmos y su variable dicotómica no lo tiene, que eso lo vamos a ver de manera común, vamos a multiplicar el coeficiente por 100 y ese valor que obtengamos se lo vamos a utilizar para poder explicar su impacto en la variable dependiente. En este caso sería que tengamos una vivienda con características coloniales, va multiplicado esto por 100 nos va a dar 5.4, entonces implicaría que el precio de las viviendas se incrementará en 5.4% por ser colonial. De esta manera vamos a estar utilizando los modelos. Ese mismo ejercicio lo podemos hacer incorporando lo que hemos estado utilizando como el salario, pero ahora el salario lo vamos a aplicar en términos logaritmos y en el caso de la mujer pues vamos a decir que uno es mujer, cero es otro. El intercepto sería el de los hombres. Tenemos la educación, la experiencia cuadrada, la antigüedad y la antigüedad cuadrada. Un total de 526 datos y una R cuadrada de 0.44. Ustedes pueden ver, efectivamente tenemos un valor negativo, confirma lo que hemos estado viendo, es negativo el impacto hacia las mujeres en términos de salario, pero va a cambiar su interpretación. Esta manera de poderlo interpretar es multiplicando el coeficiente por 100. En este caso, sabemos que el coeficiente de mujer vale 0.297, multiplicado por 100 sería 29.7. Ya interpretado con la variable que es explicada, diríamos que el ser mujer implica que reciba 29.7% menos salarios que los hombres. Entonces, es la forma en que vamos a interpretar los coeficientes cuando la variable dependiente tenga logaritmo. Es una forma directa, es una forma sencilla, sin embargo, no es la forma más exacta. Omito explicar el resto de las variables debido a que son cuantitativas. Aquí ya hay un poco más de experiencia debido a que ya ha habido otros cursos donde han visto la interpretación de estos modelos. Bueno, ahorita me enfoco única y exclusivamente en las variables cualitativas. En este caso, en los dos casos que hemos visto, tanto en el precio de la vivienda como en el salario, tendríamos que haber multiplicado las variables cualitativas
o el coeficiente de las variables cualitativas por 100 para poderlo interpretar, pero es una forma muy aproximada. Hay un procedimiento mucho más preciso y es simplemente obteniendo el exponencial del coeficiente que hemos obtenido y a ese valor le restamos -1 y nos daría exactamente el valor en que impactaría la variable dependiente. Por ejemplo, en el caso del último ejercicio que acabamos de ver, en donde se observó que la mujer impactaba en 29,7% menos en el salario que los hombres, bueno, eso lo podemos obtener con mayor precisión sustituyendo ese valor de 0,297 en el exponencial, respetando el signo que se obtuvo, y a ese resultado le vamos a restar -1 y nos va a dar el valor exacto, que en este caso sería que si es mujer obtendría 25,7% menos de salario en relación con los hombres. De esta forma nosotros podemos obtener de manera más precisa siempre y cuando la variable que está siendo explicada, en este caso es la variable dependiente, tenga logaritmo e incluyamos una dicotómica, un procedimiento mucho más preciso es aplicar el exponencial al coeficiente que se obtuvo respetando el signo y restarle la unidad. Ese resultado simple y sencillamente se multiplica por 100 y nos va a dar los impactos que tendría esa dicotómica sobre la variable dependiente.